Eh, bueno, yo diría que el único logro importante es haber podido, en un inicio, que era un propósito de la Junta de Convocantes, y debo decir que hablo más, ya más en mi carácter personal que como miembro de la Junta, es haber por lo menos iniciado las pláticas que se conocen como prediálogo o mesas preparatorias. Pero en términos realmente de resultados concretos, realmente no los hay. Salvo se ha hablado de la Mesa de Derechos Humanos, que fue uno de los acuerdos a los cuales se llegó, pero tampoco ha avanzado, no ha habido ningunos avances sustantivos, porque bueno, es un tema delicado, el gobierno ha tenido sus reservas sobre la necesidad de una comisión de verificación sobre el tema de derechos humanos, aunque hay un informe, hay dos informes, bueno, el de la Comisión de la Verdad y está también, digamos, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que eso podría ser un inicio, pero muy poco se ha avanzado en eso. Entonces yo siento que en este momento el diálogo prácticamente para mí está estancado. Y ahora pues hemos visto que la iniciativa va más en el tema de las reformas electorales, pero desde nuestro punto de vista, y así lo planteamos desde un inicio, lo que se requiere son no solamente las reformas políticas, sino que también reformas electorales. Y políticas digo porque incluye el tema del Tribunal Superior Electoral, el Registro Nacional de las Personas, la despartidización de una serie de instituciones, porque la crisis no solamente es política, sino que institucional. Es difícil como uno poderlo, es decir, estando desde afuera, cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás de todo esto, pero indudablemente que no existe la voluntad política suficiente para impulsar un diálogo, porque el diálogo requiere renunciar a determinadas cosas, y yo creo que no todos los actores están dispuestos a renunciar. El gobierno lo ha visto de una manera, lo ha visto una manera de ganar tiempo, de una manera de legitimarse, siempre dicen estar dispuestos a todo, pero no están dispuestos a nada al final. Han establecido dificultades para que el diálogo pueda entenderse, y por el lado de la oposición, aunque han estado insistiendo en unos temas, pero cada vez que se llega a un acuerdo después hay otra cosa que sale a relucir. Entonces es bien difícil entonces poder pensar dónde realmente estamos, pero en este momento, no puedo decir más adelante, pero en este momento veo un proceso estancado. Y darle prioridad solo al tema de las reformas electorales, como hemos visto que lo está haciendo el Partido Nacional, no es lo correcto. No, bueno, es decir, tiene que ser uno de los temas del diálogo, eso no hay ninguna discusión. El problema es que hay ciertos temas que deben ser discutidos, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta. Ese es un tema que tiene que ir en las reformas electorales, pero el Partido Nacional, entiendo, por la información que tengo, ellos no están de acuerdo, o si están de acuerdo, lo ponen condicionado así estilo como las elecciones en Nicaragua, ¿verdad? Que si saca como el 38%, entonces ya no se va a una segunda vuelta. El otro tema que para mí es importante, el tema de la reelección. ¿Por qué? Porque siempre vimos el diálogo como el mecanismo para dar salida a la crisis que tuvimos. Y si no se solucionan los problemas, las causas de que generaron la crisis, entonces el diálogo queda realmente vacío. Y un tema es la reelección. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que pronunciarse de una vez por todas sobre el tema de la reelección. Cuando usted dice no hay voluntad política, ¿es de todos los actores, de todos los partidos? Pues yo siento que sí, ¿verdad? Aunque uno escucha a la gente, sí, todo el mundo dice que quiere el diálogo, todos quieren impulsar el diálogo, pero ya cuando entran en lo concreto, no, ¿verdad? Claro, hay temas que son complicados, esto que estábamos diciendo, la reelección, pero yo he sido de la opinión, y es mi opinión personal, que el tema de reelección tiene que ir a consulta del pueblo hondureño, o sea, un plebiscito. A un plebiscito, un referéndum. No puede ser dejar en manos de la clase política algunas de estas decisiones. Yo creo que es importante que el pueblo hondureño pueda pronunciarse alrededor de esos temas que son difíciles, que son controversiales y que realmente requieren una decisión importante para el país. ¿Y cómo podemos entender, doctor, que en la acción que se está dando de instalar 4 mesas de discusión, y una de ellas es hablar de reformas electorales, hoy el Partido Nacional, a través de su ministro, el actual gobierno, don Eval Díaz, va a presentar ante el Congreso Nacional un paquete de reformas electorales? Bueno, esas son acciones unilaterales del Partido Nacional, ¿verdad? O sea, ellos quieren dar la impresión de que ellos son los que están impulsando eso, aunque en la práctica no ha sido así. Ya hay varios proyectos de reformas electorales que están en el Congreso Nacional, incluyendo un proyecto que envió el propio Tribunal Superior Electoral, que para mí debería ser la base
de la discusión de las reformas electorales, aunque provenga del tribunal, pero bueno, es el órgano responsable de la función electoral en el país. Entonces, mire, el Partido Nacional está haciendo política, está haciendo una jugada política, manejando el diálogo y manejando determinadas posiciones en lo que cree que es favorable a su posición política. ¿Por qué? Porque como gobierno carecen de una legitimidad social y andan en busca de esa legitimidad y dar la impresión de que ellos son los que son favorables a esto, en tanto no la oposición. Y cuando digo la oposición, la incluyo a toda. Entonces, yo lo veo más como una jugada política que realmente una voluntad real de encontrar salidas a eso. Pero que las reformas electorales son fundamentales, sí. Y además, porque hay fuerzas externas que presionan para que estas reformas sea uno de los temas y que se avance, porque no podemos ir a un proceso nuevo electoral con la actual ley electoral y con unas autoridades electorales como las que tenemos. ¿Y esa urgencia del Partido Nacional no será esa presión internacional que están ejerciendo sobre el presidente de la República? Bueno, mire, yo les puedo decir con bastante claridad que durante todas las reuniones que tuvimos, incluyendo con la Embajada de Estados Unidos, ese fue uno de los temas centrales, la necesidad de las reformas político-electorales y que no podíamos seguir a un proceso en las próximas elecciones con el actual marco electoral y sin hacer cambios sustantivos en todo lo que es la institucionalidad electoral. ¿Pero de qué sirven las reformas electorales en unas mesas afuera con las gentes y al final el Congreso Nacional es que va a decidir sobre estos temas y estas reformas no tendrían validez? Bueno, es que lo que pasa es que el Congreso tiene necesariamente que conocer y aprobar, porque es el órgano legislativo, entonces no podemos evitar eso. Por eso decíamos que era importante lo del diálogo político, porque el diálogo político permite que todas las fuerzas políticas y los actores políticos se pongan de acuerdo sobre cuáles son los grandes temas que deben ser incluidos en la nueva ley electoral y reformas políticas, y sobre esa base entonces el Congreso actuar. Eso es lo que debería ser, pero hay como una especie de desvinculación entre una cosa y la otra. Entonces se puede correr el riesgo de unas reformas electorales que no den respuesta a los problemas principales que son los que debemos reformar. Por ejemplo, la necesidad de la segunda vuelta, que no vamos a hablar de reglamentación de la reelección en las reformas político-electorales, sino que estamos hablando de que el tema reelección requiere un enfoque de la Constitución, porque esa Constitución todavía está vigente, y que para resolver ese impasse, que no se van a poner de acuerdo, por eso esa es mi opinión, ¿verdad?, de que debe ir a consulta del pueblo hondureño.